A ver, Ángel, el Papa propone recibir a migrantes que han sido desplazados. Muy bien, es un gesto humanitario, pero es un paliativo. ¿Por qué hay desplazamiento de cristianos? ¿Por qué el Papa tiene que decir, recíbanlos? Y eso no corrige el problema de origen. Bueno, hay desplazamientos en general de una gran población de Medio Oriente, principalmente Siria, Afganistán, estos países hacia Europa. Pero en específico de los cristianos, quieren desertizar de cristianos el Medio Oriente. Es una tendencia. ¿Por qué? Para que ya no haya más presencia cristiana. Yo he tenido mucho contacto, por ejemplo, en Belén con gente de ahí. Y dice, a nosotros no nos cuesta nada ir a la Embajada de Canadá y nos dan el pase a otro país inmediatamente. O sea, con tal de que se salgan de allí. Preferimos estados monoconfesionales, le llaman. Dice, preferimos que no vayan nuestros jóvenes porque estamos perdiendo todo aquí, la identidad. Nosotros los viejos nos estamos quedando porque no nos importa, ¿no? Pero que en vez de que nos den asilo, mejor que nos ayuden a sostenernos, porque hay una agresividad ya de grupos islámicos que han sido ya reeducados en esta intolerancia, que nos están atacando. Atacan a los musulmanes moderados como a los cristianos. ¿Qué son los estados monoconfesionales, Julieta? Es una sola religión. Y entonces arreglar la división política del mundo en... ¿Es el caso de Israel y Palestina? Exactamente, zonas monoconfesionales. Y entonces los mismos musulmanes se pueden dividir en sunitas, en chiitas, en walabitas, lo que nos estaba diciendo Ángel, comentando Ángel. A quien ya le están llamando, mira. Que ni siquiera es solo todos los musulmanes, no, ni siquiera eso. Quieren dividir y decir, bueno, aquí van a estar los chiitas, aquí van a estar los sunitas. Los cristianos los dejamos en el rincón. Y en el caso de Israel, o sea, si hay algún estado confesional en el mundo, es Israel. Otro, Estados Unidos. Es confesional. Inglaterra, la reina nombra a los obispos, son estados confesionales, ¿no? ¿Israel es el persecutor de Palestina? Es pregunta, digo, porque no sé. Pues ya dijo, ya se paró ahí Benedicto XVI y dijo, estos muros tienen que caer. Mira. Y Francisco fue y puso la manita y rezó, ¿no? No lo dijo en voz alta, pero casi empuja el muro para que se caiga, ¿no? Entonces... Ahí es un problema porque una cosa es el sionismo y otro es el pueblo de Israel. El mismo pueblo de Israel que ha sido traído de lugares como Rusia, como lugares que no estaban en su mejor condición, les ofrecieron una tierra, un porvenir y vinieron. Pero ellos son también víctimas del mismo sionismo que los tiene ahí como carne de cañón. Y también encerrados dentro de sus propios muros, de alguna manera. No, tienen que hacer hombres y mujeres un servicio militar, de las mujeres de 2 años, el hombre de 3 años. Todos los niños, y estar en una frontera, una muchacha de 18 años con un Tú y yo las hemos visto. O sea, eso no es vivir. Y luego ni les enseñan a hablar inglés, entonces ni te entienden. Pues no les vas a hablar en hebreo. Oye, Jimena, es una cosa que yo ya no soporto, pero en redes sociales... Una semana sí y la otra también, sacerdotes católicos asesinados en México. Primero están desaparecidos y a los 4 o 5 días fue hallado el cuerpo sin vida. ¿Qué pasa en México? Así es, ocupamos el primer lugar en asesinato de sacerdotes. ¿Qué? El primer lugar. Se habla de Siria, se habla de Irak y México ocupa el primer lugar en asesinato de sacerdotes. En Latinoamérica por 7º año consecutivo. A ver, ¿el primer lugar en el mundo? En el mundo creo que es el segundo. En Latinoamérica. Sí. En Latinoamérica es el primer lugar en asesinato de sacerdotes. Quita Estados Unidos. Entonces, ¿en Estados Unidos se asesina a más sacerdotes que en México? No. Este es un estudio de Latinoamérica. Y en Latinoamérica, México es el primer lugar. No ha habido estudio en Estados Unidos, ni ha habido tantas muertes en Estados Unidos. Lo que se equipara con Europa, México, siendo el segundo lugar, es muerte de gente. En el tema de los desaparecidos que hay en México, de tantas muertes por la violencia y por el narcotráfico, es casi el mismo número equiparable a los muertos en Siria. A ver, ¿y por qué nunca nadie nos dice quién mató a esos sacerdotes? Está desaparecido, fue encontrado su cuerpo sin vida y salen con que porque lo asaltaron en su casa en la parroquia a otro lado, a otro perro con ese hueso. ¿Quién se lo cree? Tiene cara de la institucionalización de la intolerancia. Es esto, el Estado que forma parte del silencio.
del asesinato Wow. a sacerdotes. El Estado que forma parte del silencio, o sea, no digo porque es un sacerdote, entonces hay discriminación. Sí, y además con el tema de que es un Estado laico, pareciera que entonces no habría que tratarlos como sacerdotes. Dentro del estudio que saca el informe, este estudio lo hace el Centro de Comunicación Multimedial, y dicen el 80% de los sacerdotes asesinados son por el narcotráfico y fueron sacerdotes que estaban trabajando para el pueblo, para la gente pobre, concientizando, ayudando y apoyando, estorbaban. Sí, como el de Culiacán, que recién llegadito le destrozaron la catedral. Por ejemplo. Y hasta le dejaron las varillas de acero tiradas allí, como diciendo, para que veas y para que te calles, ¿no? Exacto. Y luego, ¿qué me dice usted de los obispos demandados? Porque salieron a la calle con sus feligreses a decir, no estoy de acuerdo con que se casen personas del mismo sexo. Demandados, o sea, una demanda actualmente, ¿eh? Otra pausa, es breve, regresamos con más de esta violación a un derecho humano fundamental del que México es signatario reconocido en de la ONU, ¿cómo se llama? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo. Artículo 18. Vuelvo con esto y con más. Mejor duerme. Subzeta, inductor natural del sueño. Contiene melatonina natural. Es sublingual de rápido efecto y no crea adicción. Encuéntralo en sus presentaciones de 3 y 5 miligramos. Mejor duerme. Subzeta es de Medix.